Hola, en esta clase introductoria vamos a hablar sobre las componentes de un vector. Para empezar, vamos a repasar que era un sistema de coordenadas cartesiano, que es lo que vamos a precisar para ver esto de las componentes. Un sistema de coordenadas cartesiano es el típico que conocen de toda la vida, lo habrán usado un montón en el liceo, que es el típico sistema de coordenadas con un eje X y un eje Y que tiene también un origen en X igual 0 y en Y igual 0. Con este sistema de coordenadas algo que habrán hecho es ubicar puntos, por ejemplo, como coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Nosotros vamos a usar este sistema de coordenadas para hacer lo siguiente. Vamos a tratar de descomponer un vector, vamos a llamarle A a este vector. ¿Cuál es la idea? Un vector yo lo puedo llegar a describir como la suma de dos vectores, eso es descomponerlo. ¿Sí? En principio yo podría encontrar infinitos vectores que me den como suma este vector A. ¿Sí? Pero vamos a limitarlo a los ejes que tiene este sistema de coordenadas cartesiano y entonces vamos a encontrar una solución única. ¿A qué me refiero con todo esto? Vamos a ver acá este dibujo. Yo tengo un vector A, que es este vector que aparece acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo primero trasladarlo al origen, ¿sí? Es decir, a este punto, ¿sí? Al 0, 0, 0. Yo puedo trasladarlo hasta ahí y una vez que lo tengo ahí, yo puedo ver, bueno, como decía hoy, la suma de dos vectores que me den como resultado este vector A que tenía originalmente. Entonces, si yo tengo este vector A, algo que puedo ver es que si yo hago este vector de acá en el eje X y este vector de acá en el eje Y, cuando lo sumo me da de nuevo este vector A. La suma la pueden ver, acá está hecha con el método del paralelogramo. Este no lo vimos en la clase introductoria, pero probablemente lo conozcan. Si no, podrían hacer acá el método del polígono. Trasladan este vector que aparece acá, lo ponen acá donde termina A sub X y les queda en este mismo lugar. O sea, creo que es bastante fácil de ver que la suma de estos dos vectores les devuelve el vector A. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo elegí ya desde un principio la dirección x, y, estos dos vectores son únicos. ¿Sí? Solo existe un vector a x y un vector a y que sumados me den como resultado este vector a. Y bueno, vamos a ver para qué sirve esto. Dejo acá la imagen de fondo. Primero, ya sabemos de antes la dirección de ax, o sea, es paralela al eje x. ¿Sí? Lo único que nos interesa entonces conocer es la magnitud, es decir, de este vector a x yo ya sé su dirección, entonces lo único nuevo es el módulo. Y vamos a definir entonces esto de acá que es la componente ax, ¿sí? Que no es exactamente el módulo, ahora vamos a ver. A sub x es el módulo del vector a sub x si a sub x apunta en la dirección x positiva, es decir, hacia la derecha. Pero la componente puede ser negativa. Entonces, la componente a sub x es el opuesto de ese valor, o sea, del módulo, si apunta en la dirección x negativa. Es decir, si a sub x el vector apunta hacia la derecha, entonces la componente a sub x es positiva. Pero si apunta hacia la izquierda, la componente va a ser negativa. Entonces, primero, el módulo de a sub x es siempre positivo. ¿Por qué? Porque los módulos son siempre positivos, por definición. Pero la componente, esa sí puede llegar a ser negativa. ¿Cuándo? Bueno, cuando no apunta exactamente en el eje X, sino apunta en la dirección opuesta, es decir, hacia la izquierda. Con A sub Y la definición es análoga, en vez de en el eje X es en el eje Y, no cambia nada. Entonces vamos a definir a esto que acabo de mostrar acá, a sub X, sin la flechita arriba. Entonces a sub X y a sub Y son las componentes del vector A. ¿Cómo puedo calcularlas? Lo que necesitamos saber es cuál es el módulo y cuál es el ángulo que tiene el vector original. Es decir, para poder yo saber quién es a sub x y a sub y, es decir, las componentes, yo tengo que conocer cuál es el módulo de este vector a y cuál es el ángulo que tiene con respecto al eje x. O, bueno, algún otro ángulo me podría servir también. Vamos a usar ese. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar algo de trigonometría para ver cuánto vale cada componente. Y algo que podemos ver es que el coseno del ángulo θ este que aparece acá
lo podemos calcular como o sea, si ustedes ven un triángulo, el triángulo este que aparece acá entre A, esto de acá que estoy marcando con el mouse, que sería el AY, y esto de acá que es AX, el coseno del ángulo, que sería el cateto adyacente dividido la hipotenusa, va a ser, bueno, cateto adyacente, que es AX, dividido la hipotenusa, que es A. Entonces, como ven, el coseno de tita queda así. Y con eso yo puedo hallar a sub x, es decir, despejo acá y paso la A multiplicando para el otro lado. Y me queda así. Puedo hacer lo mismo con el seno de tita. Sería el cateto opuesto dividido la hipotenusa, entonces nos queda a sub y dividido a. Y ahí puedo despejar y obtener la componente AY. Entonces, con esto yo puedo a partir del vector original obtener las componentes rápidamente si conozco cuánto vale su módulo y el ángulo que tiene con respecto al eje X. Estas relaciones son válidas si se mide el ángulo este tita que aparece acá desde el eje X positivo y en el sentido antihorario, ¿sí? Otra forma de verlo sería decir, bueno, yo voy a agarrar y imaginarme un vector que arranca en el origen y está en la dirección de X positivo, ¿sí? O sea, hacia la derecha. Entonces parto con la mano así. Bueno, ustedes lo ven al revés. Entonces yo tengo que ir girando ese vector hasta llegar a la posición del vector real, ¿sí? En el dibujo sería, yo arranco con un vector hacia la derecha y lo voy girando hasta llegar a A. En este caso sería desde acá a la derecha, lo voy girando hacia allá. Si ese giro es antihorario, entonces el ángulo tita es positivo. Pero si lo hago al revés, el ángulo tita va a ser negativo, ¿sí? Capaz que fue más entreverado esta forma y lo sacan directo de decir, arranco hacia la derecha y antihorario y positivo y ya está. Lo que a ustedes les sirva para reconocer esto, úsenlo, no se compliquen con la explicación de recién. Y entonces, yo puedo también hacer el camino inverso, es decir, a partir de las componentes hallar cuánto vale el módulo y el ángulo. Y acá, de nuevo, lo podemos hacer primero para calcular el módulo con Pitágoras. Si se fijan, tenemos un triángulo rectángulo, entonces, bueno, nos queda esta relación de acá. Y para hallar el ángulo puedo usar la tangente. Entonces, bueno, la tangente de AY sobre AX me da la tangente del ángulo, entonces puedo de acá despejar y me queda que el arco tangente es AY sobre AX. Y acá, cuidado, porque los ángulos que difieren 180 grados tienen la misma tangente. Es decir, acá A apunta hacia arriba a la derecha. Supónganse que θ es 30 grados. Bueno, si yo tuviera un vector que apunta para abajo a la izquierda, es decir, hacia allá, sigan un poco ahí mi mouse, entonces en vez de ser un ángulo de 30 grados, le sumo 180, es decir, un ángulo de 210 grados tiene, la tangente del ángulo es la misma. Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer el trabajo manual de reconocer cuál es el ángulo que ustedes están viendo. Es decir, si ustedes tienen las componentes y quieren pasar a ver cuál es el ángulo que tienen, ojo, revisen que les esté quedando el ángulo apropiado y no están haciendo el del vector opuesto, ¿tá? Pero eso en general suele ser bastante visual, no van a tener demasiado problema, en general lo van a reconocer. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto? Esto nos simplifica la suma de vectores un montón, nos ahorra tener que estar, ustedes probablemente lo han hecho en el liceo, o haciendo métodos gráficos donde uno tiene que estar con la regla midiendo, usando compás o escuadra, semicírculo, es un embole. Y nos ahorra, en caso de que no hicieran eso, de usar mucha trigonometría, teorema del coseno, del seno y cosas raras como para poder hallar esto. Acá usamos trigonometría así, pero bastante más sencilla que la otra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Imagínense que queremos hacer esta suma entre estos dos vectores, A y B. Resulta que basta con sumar componente a componente. Es decir, la componente X de la resultante va a ser la componente X de A más la de B. Y lo mismo con la componente Y. Esto lo podemos ver con este dibujo de acá. Supónganse que tenemos este vector A, el mismo de antes. Y ahora agregamos otro vector B. Fíjense que acá ya como que está haciendo la suma, es decir, el B está trasladado hasta el origen, hasta el extremo de A, ¿sí? Entonces acá
o sea, ya está el método del polígono, queda la R uniendo el origen con el extremo de B. Fíjense que si uno descompusiera R, le quedaría esto, les quedaría un vector que va desde el origen hasta acá, donde está parado mi mouse ahora, y otro vector que va desde el origen hasta acá, donde está parado ahora el mouse, ¿sí? Que acá aparecen Rx y Ry, ¿sí? Están ahí señalizados. Y es fácil de ver acá entonces que Rx es la suma de Ax con Bx y que Ry es la suma de Ax con By, ¿sí? Perdón, de AY con Y, creo que me confundí ahí. Pero bueno, creo que se ve bastante bien en el dibujo el por qué hacer esta suma es válida. Y entonces es mucho más fácil hacer una suma de vectores. Fíjense que si yo conozco las componentes de R, puedo obtener también el módulo de R y su ángulo. ¿Cómo? Haciendo lo que hicimos acá, ¿sí? Entonces, esta es una forma mucho más sencilla de hacer una suma de vectores. Nos ahorramos todo eso del teorema del coseno y esas cosas. Bueno, acá ya me quedó esto acá. Si uno quiere hacer el producto con un escalar, esto también es bastante sencillo. Por ejemplo, si queremos hacer este producto entre un escalar C y el vector A, podemos hacer la multiplicación de cada componente. Es decir, la componente X va a ser el escalar por la componente X del vector original y la componente Y va a ser el escalar por la componente Y del original. O sea, si yo tengo un vector A y lo multiplico por 2, bueno, en el nuevo vector las componentes que va a tener van a ser las mismas multiplicadas por 2. Si mi componente X era 3, ahora va a ser 6. Si la componente Y era 4, ahora va a ser 8. ¿Sí? O sea, antes multiplicar por un escalar era multiplicar el módulo. Bueno, ahora es lo mismo. Multiplicar por un escalar es multiplicar el módulo. Y lo podemos ver también en las componentes, multiplicando a las componentes por ese mismo valor. Entonces, esto simplifica bastante las operaciones con vectores y es algo que van a usar un montón. Y también es fundamental para entender algo que van a usar un montón en los cursos de física, que son los vectores unitarios o también conocidos como versores, pero eso lo van a ver más adelante.